Y Finamex Casa de Bolsa realizó un análisis de los escenarios del tipo de cambio en México, una vez que el mercado incorpore el proceso electoral en nuestro país. Para hablar del tema, saludo con gusto a Guillermo Aumbrad, director de estrategias de mercado de Finamex y colaborador del financiero Bloomberg. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bien, gracias por acompañarnos. Pues placer. Bueno, sabemos, y como lo hemos platicado en este espacio, los tres grandes desafíos que impactarán al tipo de cambio en el corto y mediano plazo, que son la reforma fiscal de Estados Unidos, la renegociación del Telecán y las elecciones presidenciales. Entonces, antes de analizar cada uno de estos factores, ¿crees que actualmente el mercado ya está incorporando de manera correcta el promedio ponderado de dichos escenarios? Pues mira, lo que nosotros estamos viendo es de que está incorporando los primeros dos. O sea, todavía no se mete a analizar o estudiar o incorporar en los precios qué podría estar pasando con las elecciones. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros pensamos es que el 19.10 que está ahorita el mercado está correctamente, de acuerdo al análisis que hemos hecho, las probabilidades de que pase o no pase la reforma fiscal y la negociación del Tratado de Libre Comercio, y está dejando de lado la parte política. Nosotros pensamos que en el momento que el mercado le empiece a poner atención a ese tema, el tipo de cambio va a saltar a lo mejor en una forma de escalón de 19.10 a por lo menos a 19.80. Entonces ya tendríamos ahí ya como una combinación de tres escenarios de combinaciones, ¿no? De que si NAFTA, que si reforma fiscal y que si quién gana las elecciones, ¿no? Precisamente ahí tenemos un gráfico que nos compartes de este análisis, en el que vemos cuál sería el impacto sin reforma fiscal y con reforma fiscal, y de ahí deriva con o sin Telecán y cómo estaría el tipo de cambio. Sí, fíjate, lo primero que tenemos que ver aquí es que nosotros pensamos que a lo mejor el efecto del tipo de cambio del Tratado de Libre Comercio, si nos salimos en el tipo de cambio, va a ser alrededor de 5%. Nosotros pensamos que igual, digo, para no hacerlo tan complicado el ejercicio, que podría ser igual de 5% si pasa la reforma fiscal. Sin embargo, lo que estamos viendo es de que, dado que la reforma fiscal en Estados Unidos afectaría, o sea, apreciaría el dólar contra todas las monedas emergentes, incluido el peso mexicano, entonces ese 5% sería sobre una base mayor, porque nos tendríamos que devaluar igual que el resto de los mercados emergentes, y esa diferencia casi es de un peso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos diferencias importantes, que un efecto es mucho mayor que el otro. Ahora, ¿cómo están en probabilidad? Nosotros pensamos ahorita, como se ve en la gráfica, que hay un 60% de probabilidad de que pasara la reforma fiscal en Estados Unidos y 40% de que no pase. Una vez que pase la reforma fiscal, nosotros sentimos que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio tienen una probabilidad condicionada al resultado de la reforma fiscal. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que si pasa la reforma fiscal, entonces, bueno, pues ya es un gran logro para Trump, es un gran logro para todos los republicanos que van a elecciones el año que entra, y podrían, porque tienen el apoyo de todos los empresarios, ya ponérsela a Trump y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya pasamos la reforma fiscal, a nosotros nos conviene dejar el Telecán. Entonces pensamos que en ese escenario aumentaría la probabilidad de que se quede el Telecán. En caso contrario de que no pasara la reforma fiscal, entonces aumenta la probabilidad de que nos salgamos del Telecán, porque Trump va a decir, bueno, pues ya no pasé nada, es lo único que me queda, entonces pues la probabilidad aumenta a que se salgan en Telecán, y ahí le pondríamos 60% que se salen y 40% que no se salen. Entonces, si ya vemos las probabilidades condicionales de todo esto, el promedio ponderado te da que deberíamos de estar hoy en el tipo de cambio en 19.10. Entonces, en eso estamos, ¿no? Entonces, hasta ahí como que vamos bien. Entonces, aquí el tema es, ¿qué va a pasar cuando empiece el mercado a incorporar el proceso electoral? Porque de todo este árbol de combinaciones, pues hay que ponerle también qué pasaría si gana un candidato afín al modelo económico actual y si gana un candidato que está en contra del modelo actual. Obviamente, si es en contra del modelo actual, nosotros pensamos que sobre estas bases de tipo de cambio tendríamos una depreciación de 10% adicional, ¿no? Nada más porque gane. Pero lo más importante que estamos viendo es de que la probabilidad de que gane un candidato en contra del modelo actual aumenta en proporción a qué tanto se deteriore el escenario en los mercados, ¿no? Entonces, obviamente, si regresamos a 17.50, pues es más probable que ganara alguien afín al modelo actual, porque la población va a decir, oye, pues está todo muy bien, pues prefiero continuidad. En cambio, imagínate un escenario donde nos salimos del Telecán, sale la reforma fiscal en Estados Unidos, entonces el peor de los escenarios, entonces es muy fácil que alguien que esté en contra del modelo económico, pues diga, ya ven,
como vamos va muy mal, es el momento del cambio y a lo mejor sería más fácil convencer a la gente que vote por un cambio. Entonces, ¿y eso cómo amenaza el tipo de cambio? Entonces, obviamente, aquí lo complicado es de que si se pone peor más, ¿no? Y si se pone mejor, bueno, pues se queda mejor porque bajan las probabilidades. Entonces, Claro. nosotros pensamos que igual, si podemos ver la gráfica 2, vas a ver que el promedio ponderado de todos los escenarios nos da que nos iríamos a 19.80, pero obviamente pues hay escenarios extremos, ¿no? El peor escenario, ¿no? Que es la siguiente, la otra, exacto. Si vemos un escenario donde pasa la reforma fiscal, donde nos salimos del Tratado de Libre Comercio y hay un cambio del modelo económico, ¿no? Que tiene una probabilidad de 22.3%, entonces, una probabilidad de 13%, que implicaría una devaluación de 20%, porque es 5 por la reforma fiscal, 5 por el Tratado de Libre Comercio y 10 porque gana un candidato afín. Entonces, el tipo de cambio sería 22.3%, 22.3 pesos por dólar y 13% de probabilidad. En cambio, si no hubiera reforma fiscal en Estados Unidos y nos mantenemos en el Telecán, si te das cuenta es como estábamos el 8 de septiembre, no hace mucho. Estábamos a 17.50, se cambió muy rápido el escenario y ahí pensamos que la probabilidad de que ganara una persona en contra del sistema pues ya es muy baja, ¿no? Es de 20%, la gente va a preferir la continuidad porque hay muy buenas, claro. se va a sentir mucho mejor la gente. Y bueno, pues ahí el tipo de cambio sería 17.50 con una probabilidad de 13%. Entonces, como que esos son los escenarios extremos, tenemos todos los escenarios en el medio y en promedio es 19.80. Entonces, pues hay 70 centavos todavía de posibilidad de evaluación. Ahora, de aquí a ese 19.80, pues podrían estarse moviendo las probabilidades a medida que va avanzando. Digo, vamos a empezar la quinta ronda, Tratado de Libre Comercio, pueden salir buenas noticias, pueden salir malas. Nosotros pensamos que ahorita va a estar como que en impasse la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque primero van a querer sacar la negociación de la reforma fiscal, entonces posiblemente no salga nada, ¿no? Ni positivo ni negativo. A lo mejor si no sale nada el mercado lo interpreta como negativo. Digo, es muy difícil, pero no sería, pensamos, un gran cambio. Entonces ahí como se vayan moviendo las probabilidades, como se va a ir moviendo el tipo de cambio, y ya cuando entre el mercado a ver de lleno las elecciones, seguramente nos vamos a depreciar más. ¿Cuándo crees que el mercado incorpore justamente esta variable de las elecciones? Porque se supone que el 14 de diciembre es la fecha límite para anunciar quiénes serán los candidatos de los partidos. Exacto, ahí arrancan las precampañas. Podría ser ahí, lo que pasa es que como hemos visto en otras situaciones que los extranjeros que tienen una gran cantidad de inversiones en los mercados de renta fija en México, como que siguen tantos países, pues empiezan a fijarse en las elecciones ya del país que toca, un poco más cerca de las elecciones. Digo, como yo creo que estas elecciones van a ser tan importantes, porque además está lo del Tratado de Libre Comercio, la reforma, a lo mejor podrían empezar a verlo antes, ¿no? Bien. Podría ser febrero, no descartaría que fuera desde diciembre, pero nosotros pensaríamos ahorita que por lo menos desde febrero es donde empezaríamos por lo menos allá a ver este salto en el tipo de cambio, y a partir de ahí pues nos vamos a tener que ir evaluando cómo se van moviendo estas probabilidades, cómo se vayan dando los eventos. Bien, ¿no? Pues ya seguiremos platicando de aquí al cierre de año, Guillermo, de 17 a 22. Está difícil, pero bueno, ya veremos qué pasa con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal de Estados Unidos y pues ya las elecciones, el último factor. Y las primeras encuestas. Así es. Muchas gracias, Guillermo gracias Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Buenas tardes.